Claro que sí, mi nombre es Rabindranath Salazar Solorio y soy el Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República. Tuve la fortuna de que mi primer responsabilidad pública fue cuando yo tenía 21 años. Tengo ahora 54, llevo 33 años prácticamente en cargos tanto de elección popular como de administración. Y mi primer cargo fue en el sistema local de agua potable de mi comunidad. Yo soy de Morelos, soy de un poblado que se llama Tejalpa, Morelos, del municipio de Jiutepec. El mismo poblado, después fui alcalde, antes tesorero, en fin, varias responsabilidades. Pero mi primer cargo fue muy joven, administrando el agua potable de una comunidad que además el sistema es algo que yo puedo decir es un ejemplo a nivel nacional, porque me llegó a tocar participar en eventos donde había sistemas de agua muy grandes, como el de la Ciudad de México o de Monterrey, y yo creo que representaba yo a uno que era el más pequeñito. Pero ¿por qué creo que era modelo? Porque es un sistema de administración comunitario, donde mi comunidad se compone por 13 colonias y yo tenía un representante por cada colonia. Entonces, las decisiones se tomaban colegiadas y yo era el director que ejecutaba esas decisiones. Los miembros del consejo eran honorarios, entonces no había algún interés, solo que dar un muy buen servicio. Y a la fecha sigue funcionando igual ese sistema. Yo cuando voy allá a mi tierra, soy originario de ahí, de Tejalpa, voy y visito y el sistema sigue funcionando tal cual. Entonces, desde entonces ya me dediqué a la administración. Entonces, de ahí hacia acá, pues he tenido ya muchas responsabilidades en muchos ámbitos. Tuve la fortuna de que un tío mío, que en paz descanse, don Otón Salazar, fue primo hermano de mi padre. Él era de la zona de la montaña de Guerrero, de un lugar que se llama Alcozauca, Guerrero. Le decían Alcozauca, el pueblo comunista, el pueblo rojo, porque fue el primer presidente municipal de izquierda en la historia de nuestro país por el PSM, el Partido Comunista Mexicano, y fue perseguido político. Pues en aquel tiempo solamente existía el PRI y bueno, era perseguido, un gran líder con una gran facilidad de poder conducir los trabajos en ese poblado, y a nivel nacional pues un ícono de la izquierda. Entonces mi pariente, que en paz descanse, cuando tuve la gran oportunidad de ser presidente municipal de Jiutepec, Morelos, pues muchas veces conversaba yo con él. Y me decía, Rabín, hay que ver por los que menos tienen, justo los ideales que ahora enarbola nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel. Entonces, pues ya tiene muchos años que iniciamos en esto. En la universidad tuve todos los cargos políticos que existían en la universidad, desde consejero técnico, consejero universitario, coordinador del Frente Concejal, presidente de mi carrera. Entonces, toda la vida me ha gustado la participación política y sobre todo, más allá de la participación, los resultados o la influencia o lo que puedes lograr en cada una de las responsabilidades que puedas tener. Yo en esos años, en 1997, era tesorero de mi municipio, ya te comenté, se llama Jiutepec, donde luego fui alcalde, y en una reunión corta estaba nuestro ahora presidente, el presidente nacional del PRD, y en esa reunión había varios personajes de la política. A mí me hicieron favor de invitarme, y Pablo Gómez estaba ahí a un ladito de mí. Él conocía a mi pariente. Entonces se voltea cuando cada quien se estaba presentando, nos pidió el presidente que nos presentáramos, y Pablo le dice, oye, pero ¿sabes quién es Rabín? Y el presidente me voltea a ver con cierta curiosidad y le dice, Pablo, pues él es sobrino de don Otón Salazar. Entonces me acuerdo que el presidente me dice, ojalá y emules a tu tío, a tu pariente, que es un gran líder, una gran persona. Yo recuerdo que cuando fue jefe de gobierno le hizo un homenaje en vida todavía a mi pariente, que en paz descanse. Y desde ahí, desde ese momento, pues bueno, desde antes ya venía yo caminando, pero ahí fue, digamos que el primer contacto, o cuando Pablo Gómez me presenta con el presidente. Bueno, desde siempre, me ha tocado organizar tareas políticas partidistas en mi tierra. Siempre he tenido esa gran responsabilidad, además lo he hecho con mucho gusto. Ahora Morena, bueno, me tocó conformarlo, ayudar al primer presidente de Morena que tuvimos en el estado, Quintín Barrera, para que se puedan lograr los objetivos, las asambleas, etcétera. Y antes en el PRD también, siempre en la izquierda. Entonces, pues ya son muchos años de estar, digamos que ahí en el 97 me presentaron, pero yo ya venía trabajando pues políticamente pues prácticamente toda mi vida, desde muy chavo, ¿no? El presidente lo que ahora nos ha mandatado es el mandar obedeciendo, el ir y consultar a la gente, el preguntarle si están de acuerdo o no con tal acción, con tal obra, con tal proyecto. Es un gran ser humano muy sensible y de verdad que lo que enarbola en cuanto a que atender a la gente que más lo necesita es toda una realidad. Me han tocado en muchas ocasiones atender temas muy añejos, de 10 años, de pendientes de 15 años, y que nadie se había fijado. O, por ejemplo,
obras o grandes proyectos que tenían mucho tiempo, muchos años parados porque no se le tomaba en cuenta a la gente. Y es algo muy bonito porque que llegas con la gente, les preguntas, la gente es sabia, la gente no se equivoca. Entonces, entre otras responsabilidades, me ha tocado generar consultas, por ejemplo, ¿no? Una muy reciente fue la planta de fertilizantes de Topolobampo, una planta que va a traer una inversión de alrededor de $7,000 millones y que hicimos asambleas en 12 comunidades de origen indígena, Mayo y Oreme, que dieron ya su anuencia y que en muchas ocasiones en gobiernos anteriores pues jamás les preguntaban. Llegaban y ejercían su acción, hacían lo que tuvieran que hacer para lograr los objetivos sin tomar en cuenta qué opinaba la gente, qué piensa la gente. Esa es la gran diferencia con el señor presidente. Es una gente muy sensible, muy cercana. Me recuerdo en las campañas, a mí me tocó en la campaña presidencial ser el coordinador de la 4ª circunscripción. A mí me tocó coordinar Tlaxcala, Guerrero, Morelos, mi tierra, Puebla y la Ciudad de México. Entonces yo recuerdo entre poblado y poblado, al presidente lo paraban. Cada rato la gente se paraba al presidente queriéndolo saludar, abrazar, comentarle, hacerle una petición, y el presidente en todo momento atendía, en todo momento atendido. Yo recuerdo que en esas giras de la campaña, por ejemplo, venían algunos reporteros de otros países, de otros lugares, y se admiraban. Venían franceses, venía por ahí alguno de Inglaterra, nos venían siguiendo en camionetas, pues porque evidentemente el presidente estaba siempre muy alto en las preferencias de la gente. Afortunadamente en esta ocasión se ganó tan contundentemente que ahora sí no nos la robaron, como sí sucedió en el pasado con Calderón. Y estos reporteros se admiraban, decían, oye, se para a cada momento. Y así es el presidente, muy cercano, muy atento, y más allá de lo que se pueda decir, porque pues, evidentemente pues, los de la derecha tradicional y que tanto tiempo estuvieron al frente del poder, pues evidentemente que es una situación que les incomoda mucho, que ahora sí la gente está por convicción, no por intereses, sino con un real interés de seguir apoyando a nuestro presidente. Fíjate que tengo 3 grandes responsabilidades ahora en esta coordinación general en la presidencia. Yo creo que la más importante es atención ciudadana. Ahí yo de verdad reconozco mucho el trabajo de Gabriela Romero, que está al frente. Gaby es una mujer muy comprometida y se recibe muchísima gente. Simplemente el mes pasado alrededor de 7,000 personas, el antepasado 6,500. Este mes que está transcurriendo vamos por más o menos el mismo promedio. Se atienden entre 6,000 y 7,000 personas. Se atienden alrededor de 2,500 solicitudes de muy diversas índoles, de todo tipo. Y de ahí se mandan a todas las áreas del gobierno para que den puntual respuesta. Y hay todo un sistema justamente de seguimiento y de logística para ver que se dé respuesta a tantas y tantas peticiones. Y también llegan reconocimientos, y llegan regalos, y llegan apoyos hacia el presidente. Es algo muy bonito, pero que afortunadamente esa área camina muy bien y ha venido, pues de alguna manera afianzándose, y cada vez más gente acude a Ventanilla. Esa es una. La otra cuestión es la Dirección General de Logística. También ahí hay un gran trabajo el que se realiza para que el presidente pueda hacer todas las giras que ustedes ven diariamente, incansable, no para ni los fines de semana. Entonces la logística también es muy importante. Está a cargo de un joven muy talentoso, apellido Becerra. Él es el encargado justamente de ver el tema de logística y el tema de la ayudantía, que tiene que ver con otro joven talentoso que se llama Daniel Asaf, que se encarga también pues, de acompañar al presidente con un grupo de jóvenes talentosos, pues para generar las condiciones y que el presidente pueda presentarse prácticamente en todos los rincones del país. Son las 3 grandes áreas que dependen de mi coordinación general y que bueno, pues afortunadamente cuento con gente muy talentosa, muy comprometida al servicio del presidente y sobre todo de la gente. El señor presidente me ha instruido para que le demos continuidad y concluyamos algunos temas de la mayor relevancia para todos los mexicanos. A nosotros nos ha tocado, por ejemplo, que los grandes proyectos del país, como el Tren Maya, como el aeropuerto Felipe Ángeles, como los gasoductos, como la planta de fertilizantes que te platicaba, el consultar con la gente, el que estén o no de acuerdo en que se realice tal o cual proyecto. Y para mí es muy importante porque llevamos un registro de las regiones donde se generan estas peticiones. Se convoca prácticamente a todas las dependencias de gobierno que tengan que participar, sea obras públicas, sea el propio ejército, sea la Comisión Nacional del Agua, la SEDATU, en fin, las áreas que tengan que verse involucradas para poder dar atención y respuesta a las peticiones que surgen de manera natural.
y sobre todo el seguimiento a estas y el cumplimiento de las mismas. Es decir, insisto, creo que si algo ha caracterizado este gobierno es que cuando se genera algún compromiso en cuanto al trabajo, siempre hay una respuesta y la gente, pues eso es lo que hace que confíe tanto y que apoye tanto al gobierno. Las consultas tienen una serie de fases. La primera es justo informar de qué se trata el proyecto, qué beneficios puede acarrear, qué dudas puede haber, porque en muchas ocasiones pues no faltan los contras que malinforman a la ciudadanía. Oye, va a haber contaminación o te va a afectar en esto o en aquello, siendo que en muchas ocasiones no es así, sino solamente son intereses políticos los que motivan pues algunos grupos de la derecha tradicional a generar ese tipo de incertidumbre. Entonces, cuando vas con la gente y le explicas, haces asambleas, se genera información, de verdad es importantísima la respuesta, porque la gente, insisto, es sabia y cuando tiene todos los elementos en la mano, apoyan incluso al gobierno y están esperando que se puedan concretar lo más rápidamente posible los proyectos. Fíjate, en Veracruz atendimos un asunto en un lugar que se denomina Paso Largo. Era una obra para concluir ahí una autopista importante entre Veracruz y Tamaulipas, y tenía 10 años parado un pequeño tramo, 10 años. ¿Por qué? Porque a la gente jamás se le preguntó, jamás se tomó en cuenta que había cierto riesgo de inundaciones, o por ejemplo, pasa la carretera y hay un campesino y decía, oye, pues ¿cómo le voy a hacer? Porque la carretera va a partir mi terreno y mi tractor, pues ¿cómo le voy a dar la vuelta 5 kilómetros adelante para poder llegar a mi sitio? No se contemplaron pasos a desnivel, desfogues, muros de contención, etcétera. Cosa que cuando vas, platicas y la gente te comenta cuáles son sus temores o cuáles son los motivos por los cuales se opone a determinada acción, tiene los elementos del gobierno para poder brindar esas soluciones. Entonces, atiendes las peticiones, atiendes las soluciones de los riesgos que se puedan presentar para que se puedan concretar este tipo de obras que sin duda pues, están generando mucho desarrollo en nuestro país. Hay muchos proyectos, muchos. Te puedo decir que en cartera traemos alrededor de 52 asuntos distintos. Pero te toco 3 que sin duda son de la mayor relevancia. Uno de ellos es el Tren Maya, que le va a dar un impulso tan importante a toda la zona de la sur-sureste, alrededor de 1.500 kilómetros, una gran inversión, además cuidando mucho el tema del medio ambiente y sobre todo recuperando ese tema de los trenes que siguen en Europa, siguen en Estados Unidos, en Canadá y curiosamente en México los desaparecieron. Entonces es un gran asunto que estoy seguro va a detonar después la posibilidad de seguir expandiendo el tema del tren y recuperarlo como era en el antaño, en el pasado, por una parte. Por otra, sin lugar a dudas también el nuevo aeropuerto. Tanto se ha dicho, tanto se ha comentado, pero no se ha hablado de todo el avance que ha venido teniendo y de cómo cada vez la gente prefiere ya acercarse al nuevo aeropuerto, que se ha visto y se ha comparado con los mejores a nivel mundial, las mejores empresas que fiscalizan y que supervisan este tipo de obras magnas le ha dado una gran calificación al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y sobre todo el tema de la conectividad, que hay mucha duda. En próximos días seguramente se estará dando a conocer más detalles sobre esto, pero por ejemplo el tren suburbano, que va a ser rapidísimo el poder llegar aquí de Buenavista al aeropuerto de forma directa. Y yo quiero agradecer y reconocer pues, a varios de los alcaldes por donde pasa este tren, por donde estará pasando este tren, como Tultepec, Tultitlán, Nextlalpan, varios de los municipios por donde va a correr este tren y que va a significar sin duda muchísimo beneficio para los capitalinos y también para toda la gente de la República. Entonces esténse muy atentos porque van a poder hacer un recorrido rápido, seguro, económico, alrededor de 40 minutos para poder llegar de aquí hasta el nuevo aeropuerto. Entre muchas otras cosas que ya en próximos días estoy cierto que se va a ahondar en cuanto a la información que pueda tener la gente sobre este tema. Y bueno, así como eso, son muchas las obras y muchos los proyectos que van a beneficiar a nuestro país. El transísmico, que también para el tema del comercio, del impulso a la economía, en fin, son muchos los proyectos que está impulsando el presidente. Y ahí es donde los ahorros que se han venido generando del gasto corriente, de los excesos que había, con la venta de los aviones, con la baja de los salarios de los altos funcionarios, todo esto se ha dedicado primeramente a los programas sociales y en segundo a las grandes obras de alto impacto para el país. Muy distinto, sin duda yo creo que la parte del Ejecutivo es más bonita porque puedes resolver de una manera mucho más práctica, mucho más rápida. Sin embargo, la parte legislativa es el andamiaje y es la parte que te genera los cimientos para poder también concretar cosas. Efectivamente, yo tuve la oportunidad hace ya muchos años, después de ser alcalde, de ser diputado, fui senador de la República también,
y generamos muchas iniciativas y mucho andamiaje jurídico, insisto, para poder fortalecer la parte ejecutiva. Nada menos ahí, y estoy ahora justo en pláticas con algunos senadores, porque queremos que se genere una ley de participación ciudadana. Es decir, si bien es cierto que las consultas, el poder tomar en cuenta en las asambleas a las personas, el poder generar ciertas votaciones para que se decidan algunas cuestiones, pero hay que darle mucha fortaleza jurídica para que estos avances que se han presentado en la cuarta transformación encabezada por el presidente, pues no se pierda y quede debidamente sustentado con un elemento jurídico para que quienes asuman la responsabilidad, que estoy seguro va a haber una continuidad y una consolidación del proyecto transformador del presidente, pues tengan también una herramienta jurídica. Entonces, no olvido mi parte legislativa todavía y seguimos trabajando por ahí con algunos legisladores. Hace poco platicaba yo, por ejemplo, con Vasconcelos, porque también hicimos un análisis, tú sabes la importancia que tienen nuestros paisanos, los migrantes, sobre todo en la Unión Americana, todo lo que aportan a sus familias y que siempre están con el deseo de regresar. Revisando leyes, encontramos que hay circulares, hay algunos reglamentos, pero no hay una ley de atención y protección a mexicanas y mexicanos en el exterior. Entonces, seguimos ahí motivando a algunos de nuestros legisladores que están en las áreas de relaciones exteriores para que ese cuerpo jurídico pueda dar mucho más garantías y mucho más apoyo a nuestros paisanos, que puedan tramitar con facilidad, estando en el norte, un acta de nacimiento, una credencial del IFE, cualquier trámite administrativo, puedan tener más apoyo en materia de salud, apoyo jurídico, repatriaciones y cuestiones que están como diseminadas, hay esfuerzos aislados y yo creo que sí vale la pena una ley que pueda conjuntar esos esfuerzos. Fue una iniciativa que lanzamos y que ahora justamente la estamos retomando con el senador Vasconcelos. Mira, yo pienso que la mayor energía y la mayor motivación que tiene el presidente es el cariño de la gente, es la respuesta que tiene. Él en estas salidas, en estas giras que son tan continuas, tan constantes, yo pienso que el pueblo lo fortalece, el pueblo le aporta esa energía y le motiva a seguir concretando los proyectos que tiene y que ha pensado desde el mismo día que asumió la gran responsabilidad de ser el presidente de nuestro país. Entonces, pues como bien lo dices y se ve en las mañaneras, pues está de ánimo y a pesar de los ataques y a pesar de las injurias, de las calumnias y de muchas situaciones que lamentablemente se dan en este ámbito de la política, bueno, pues yo creo que la mejor protección y la mejor vacuna es el cariño y el apoyo incondicional de las personas, de la ciudadanía, que además saben que tiene un gran presidente.